Arratsaldeon, zaudeten guztioi. Gaur hasiera emango diogu emakumeen eskubideen auzitegia Euskal Herria 2013 2020. Beronen prestaketa hilabetetako lana izan da. Lan hau kolektibo desberdinen elkarlaneko prozesua izan da. Elkarte feministak, gizarte mugimenduko kolektiboak, garapenerako gobernuz kanpoko erakundeak, azken finean, emakumeen eskubideen defentsan konpromisoa duten hainbat emakume eta gizonen lana. El trabajo de todas las personas que han hecho que este tribunal pueda desarrollarse son muchas, pero queríamos nombrar en concreto a las que han participado en todo el proceso de la preparación del tribunal, dedicando su tiempo y su esfuerzo. Estamos hoy aquí, Asamblea de Mujeres de Vizcaya, Feministalde, EGOA, Bilgune Feminista, Mujeres del Mundo, Medicus Mundi Guipúzcoa, Amnistía Internacional, Paz con Dignidad Omal, Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Euskadi, ESK, ELA, Esteilas, LAB, Comisiones Obreras, Seteme Guaisea, Pícara Magazine, Mugarik Gabe Nafarroa, Emakume Internacionalista, CEAR Euskadi, Marcha Mundial de Mujeres, Cooperación, Plasandreok, Grupo Feminista de Saskundea y Mugarik Gabe. Todas las organizaciones que estamos aquí presentes queremos agradecer y reconocer la valentía de las mujeres que traen a este tribunal su testimonio en búsqueda de justicia que el sistema les ha negado, en una reivindicación de ejercicio de derechos que no se reconocen como tal para las mujeres. Un mensaje de cariño especialmente a quienes no nos pueden acompañar, a las mujeres que están en la cárcel y a aquellas a quienes unas políticas migratorias restrictivas y racistas les han impedido viajar para estar con nosotras. También queremos enviar desde este tribunal nuestro saludo y apoyo a Beatriz, de El Salvador, Estado que niega toda forma de aborto, incluso cuando su vida estaba en riesgo, y a la comunidad nigeriana, colombiana y vasca, que recientemente ha perdido a 2 mujeres a manos del mismo asesino. Pedimos desde aquí un aplauso que se oiga aquí y en los lugares desde donde nos están viendo. Iniciar un acto político de justicia simbólica, un acto de reivindicación de los derechos humanos de las mujeres, de reparación y reconocimiento para todas las mujeres que diariamente no podemos ejercer el disfrute de los derechos humanos y que además se nos niega el espacio para denunciar estos hechos. Concretamente, exigimos el respeto al derecho a una vida libre de violencia, el derecho al aborto y el derecho a un nivel de vida digno para las mujeres. Los derechos humanos se basan en el reconocimiento de necesidades de todas las personas, estén o no enmarcadas en términos legales en necesidades humanas, sean políticas, civiles, económicas, laborales, sociales, culturales, sexuales, ecológicas, que las personas necesitamos cubrir para desarrollarnos como tal. De ahí que los derechos humanos sean integrales, pues responden a necesidades básicas que la sociedad acepta que son fundamentales para la vida. Desde el movimiento de mujeres y feminista, así como desde distintos grupos sociales, se han hecho muchas críticas a los derechos humanos, poniendo en evidencia su falta de universalidad. En el transcurso de los años 80 y 90 surgió un movimiento mundial por los derechos humanos de las mujeres que cuestionó los prejuicios y estereotipos de género subyacentes en el marco de los enfoques predominantes de defensa de los derechos. Cuando se tomó en cuenta a las mujeres, en vez de reconceptualizar los derechos humanos partiendo de las necesidades, intereses y sueños de ambos sexos, simplemente se estableció que la mujer gozaría de los mismos derechos que fueron pensados desde la experiencia vivencial de los hombres, sin que importase que la mujer no haya participado en la definición, conceptualización y selección de estos derechos y menos aún sin que importe que la experiencia de vida de las mujeres sea diferente y desigual a la de los hombres.
Este movimiento toma fuerza en la campaña mundial Los derechos de las mujeres son derechos humanos, donde se planteó la existencia de brechas entre la teoría y la práctica de los derechos humanos en diversos foros, como la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena en 1993, que vino precedida de un tribunal simbólico. 20 años después siguen vigentes muchas de las demandas que allí se presentaron. Es por ello que proponemos este tribunal donde nos encontramos, Euskal Herria 2013, Viena +20. 20 años después, este Tribunal de Derechos de las Mujeres reconoce la vigencia de las demandas que se plantearon a nivel mundial, sus causas estructurales y sistémicas, así como la diversidad de formas de expresarlas. Desarrolla un acto que se suma al trabajo emprendido entonces para abrir y profundizar foros de sensibilización, debate, denuncia y exigencia de más y mejores medidas que garanticen los derechos humanos de las mujeres, que amplíen o perfeccionen el reconocimiento de derechos. Hacerlo es importante porque, a pesar del reconocimiento formal de la igualdad de derechos y del derecho a vivir una vida libre de violencia, estos recursos son todavía insuficientes para garantizar el disfrute efectivo de todos los derechos por parte de las mujeres. Aunque haya avances jurídicos, existe una enorme brecha entre el reconocimiento formal de los derechos humanos de las mujeres y la posibilidad de disfrutarlos. Comenzamos con el tribunal. Este tribunal contará con, como hemos mencionado al inicio, con el protagonismo de voces y testimonios de 8 mujeres que desde diversos lugares de América Latina, el Estado español y Euskal Herria comparten sus testimonios. Voces que no solo hablan de hechos personales y puntuales, sino que contienen las historias de miles de mujeres en cualquier parte del mundo. El tribunal cuenta con la participación de diferentes figuras. Un jurado encargado de escuchar la voz de estas mujeres y sus reivindicaciones y redactar una declaración final que contenga recomendaciones para el respeto de los derechos humanos de las mujeres y para la reparación de las vulneraciones aquí presentadas. Este jurado está compuesto por Luz Méndez Gutiérrez, ex coordinadora general de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas. Fue coordinadora del consorcio Actoras de Cambio, la lucha de las mujeres por la justicia. Es investigadora sobre violencia de género y acceso de las mujeres a la justicia. Participación en las negociaciones de paz de Guatemala. Fue integrante del equipo de expertas en género para las negociaciones de paz en Burundi de UNIFEM. Formó parte del consejo asesor de Global Fund for Women. Cecilia María Cristina Olea Mauleón, feminista nacida en el Perú. Integra el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Ha participado en el proceso de la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer y de la Conferencia de Población y Desarrollo, así como en las reuniones de Mesa de Género y Desarrollo de la CEPAL. Ha sido coordinadora regional de la campaña 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, y ha integrado la coordinación colegiada de la campaña por la Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, de la cual es fundadora. Es miembro fundadora de la articulación feminista Marcosur. Line Vareiro Bobadilla es abogada y politóloga feminista paraguaya. Es una de las fundadoras, integrante e investigadora del Centro de Documentación y Estudios de Paraguay, integrante del Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU y profesora de la maestría del Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas, Flaxo, Argentina. Es integrante de la Asamblea General del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y de Waterloo. Es activista de la Coordinación de las Mujeres de Paraguay, de la Articulación Feminista Marcosur y de la Red contra la Forma de Discriminación. Ha sido profesora de diversas maestrías de género. Sus libros y artículos tratan sobre democracia, ciudadanía y participación política desde una perspectiva de género y de derechos humanos. Mariluz Esteban Galarza, licenciada en Medicina por la UPV y doctora en Antropología Social por la Universidad de Barcelona. Médica de Planificación Familiar y posteriormente profesora de Antropología Social. Actualmente trabaja en la Universidad del País Vasco, UPV, donde también coordina el máster en Estudios Feministas y de Género. Forma parte del Grupo de Mujeres de Basauri y de Marianea Casa de Mujeres de Basauri y ha participado en distintas iniciativas feministas. Teresa Meana Suárez, nació en Asturias en 1952, licenciada en Filología Románica y profesora de secundaria. Feminista y experta en sexismo lingüístico y autora, entre otros, de ¿Por qué las palabras no se las lleva el viento?,
en 2002. Durante 6 años, en América Latina publicó un libro de instrucciones sobre un uso no sexista del idioma y publicó numerosos artículos e impartió cursos y talleres sobre este tema. Actualmente, y siempre desde el movimiento feminista autónomo, participa activamente en la Casa de la Dona de Valencia. En 2010 fue nombrada huésped de honor de la ciudad de Buenos Aires. Juan Hernández Ubizarreta, doctor en Derecho y profesor de la UPV. Autor, entre otros, del libro titulado Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos, militante internacionalista, miembro de la red birregional Enlazando Alternativas y amicus curiae del Tribunal Permanente de los Pueblos y juez de las audiencias contra Unión Fenosa y BBVA. Observador internacional en Nicaragua, Colombia, Chiapas, Irak y Guatemala. Juana Balmaseda, abogada, exvicedecana del Colegio de Abogados de Vizcaya, vocal del Consejo Vasco de la Abogacía y de la Subcomisión de Violencia de Género del Consejo General de la Abogacía Española. Desarrolla una labor docente en el Máster de Violencia de Género de la Universidad de Deusto y en el de Cooperación Internacional de la UPV. Premio Manuel de Irujo de Justicia en 2008, en reconocimiento de su compromiso por la mejora de la justicia en campos como la violencia sexista y la formación de abogados especialistas en dicha materia y el derecho de familia, así como trabajo en la conformación de los protocolos de colaboración institucional en la creación del turno especializado o en la mediación penal. Fiscala del Tribunal de Conciencia sobre sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado de Guatemala 2010. Ha participado en misiones de observación internacional en Colombia 2007 y en Palestina en 2011. Queremos agradecerle su participación. También están presentes observadoras quienes avalan este proceso. Algunas representan a instituciones que tienen una labor fundamental en garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos y otras de otros colectivos feministas o medios de comunicación también imprescindibles para la defensa de estos derechos. La resolución del jurado y toda la conclusión de que de aquí se extraiga serán documentos muy valiosos para desde la sociedad civil seguir incidiendo para que estas recomendaciones se cumplan. Como observación tenemos a Begoña Yebra Isasi, periodista de ITV, Julia Hernández Vallés, que ocupa el cargo de adjunta del Ararteko y miembro de la Red de Defensorías de la Mujer, Izaskun Londaira Larisgoitia, directora de Emakunde, Maribel Vaquero Montero, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana del Parlamento Vasco, Paloma Soria Montañez, abogada senior en Women's Link Worldwide, organización internacional de derechos humanos que trabaja por la justicia con perspectiva de género, que trabaja porque la justicia con perspectiva de género sea una realidad en todo el mundo. Y Mayra del Socorro Pineda Pérez, feminista integrante del Movimiento Amplio de Mujeres y de la Red de Mujeres contra la Violencia de Nicaragua, y fundadora de Xochitl Acal, organización perteneciente al Movimiento de Mujeres de Nicaragua. También nos acompañan invitadas de honor, mujeres que desde su práctica diaria se comprometen en la lucha contra la diversidad de violencias que enfrentamos las mujeres. Asun Casasola, madre de Nagorela Faje. Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya. Centro Asesor de las Mujeres de Barakaldo, Argitán. Posada de los Abrazos. Asociación de Mujeres de Basauri. Malen Echea. Mujeres Imperfectas de Bilbao. Módulos de Asistencia Psicosocial de Bilbao, Ausolán y Recalde. Asimismo, están presentes en este tribunal como público diferentes personas, organizaciones sociales y grupos políticos interesados en este foro y en lo que vamos a tratar, lo cual nos alegra, dado que consideramos que la vulneración de los derechos de las mujeres debemos enfrentarlo entre todas y todos. Queremos agradecer especialmente la presencia de Bakartxo Tejeria Otermin, presidenta del Parlamento Vasco, por venir a apoyar este acto con su presencia. Para finalizar, permitirnos hablar en nombre de Mugari Gabe, para compartiros que llegar hasta aquí donde nos encontramos hoy ha sido un proceso sumamente gratificante por la receptividad de cada mujer y colectivo a quien hemos contactado.
Un trabajo arduo de meses se ha convertido en un aprendizaje constante y hemos ido tejiendo una red que resistirá y servirá de base para todo el camino que vayamos construyendo. Eskerrik asko guztioi. Orain gurekin izango dugu auzitegiaren irekiera egiteko Elga Neumayer. Elga Neumayer es miembro del Consejo Directivo de White, Austria, y trabaja en el área de medios de comunicación en el área de políticas de desarrollo en Viena. Elga nos hablará del hito histórico que supuso el tribunal celebrado en Viena en 1993, denominado Los derechos de las mujeres también son derechos humanos, para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Garaitik emandako aurrera pauzioz gain, 20 urte hauetako ibilbidea sarituko da. Muy buenas tardes a todas y todos. Me siento muy contenta con esa invitación. Primero porque es un evento muy importante y segundo también porque por primera vez me encuentro aquí en esa parte de la península, en el País Vasco, que es una tierra que tiene mucha historia de lucha de libertad y de autonomía y por eso me siento feliz. Bueno, estamos aquí para conmemorar la Conferencia de Derechos Humanos de Viena en 1993. Había una declaración de esta conferencia y un programa de acción que se adoptó después de esa conferencia, de dicha conferencia en 93, y eso significó un hito en la consideración de los derechos económicos, sociales y culturales como derechos humanos indivisibles junto con los derechos civiles y políticos. También fue un momento histórico en la relación entre derechos humanos y derecho al desarrollo. La declaración dicha afirmó que los derechos humanos y el desarrollo están relacionados en un fortalecimiento mutuo y así gracias. Y así la declaración exigió de reconocer la pobreza extrema como violación de la dignidad humana. Fue también aquí que se señalizó el compromiso de terminar con la subordinación económica y social de las mujeres y la subordinación de otros grupos enfrentando discriminación sistemática, como los pueblos indígenas y gente con disabilidades. Aquí me permito retornar un poco en la historia para entender el momento histórico y la atmósfera y por qué todo eso de repente fue posible en un momento. Y ustedes me permiten un poco de agua en este momento. Junto con las grandes conferencias de las Naciones Unidas, las últimas décadas del siglo XX se convirtieron en un éxito en el área de la historia del movimiento transnacional de las mujeres. Se logró poner las reivindicaciones y los derechos de las mujeres en la mesa. No fue un camino fácil dentro de un área conflictivo de solidarización y diferenciación entre mujeres de todo el mundo. Si lo miramos desde el punto de vista de hoy, vemos un inmenso logro de este movimiento internacional de mujeres en transformar la época entre 1975 y el milenio, en 2000,
en una época de institucionalización y globalización de los derechos humanos de las mujeres. Por la presión de nuevos movimientos de mujeres en los Estados Unidos y Europa, la Comisión del Estatuto de la Mujer propuso a las Naciones Unidas de proclamar 1975 el Año Internacional de la Mujer. Había la necesidad de presentar nuevos conceptos de solución y buscar nuevos actores frente a los problemas del desarrollo, de pobreza, de la nutrición y lo que en este momento también fue actual, el problema del crecimiento de la población. Hasta este punto histórico, estamos en 1975, las mujeres no fueron tomadas en cuenta como sujetos actores en programas de desarrollo. Y así llegó que el Año de la Mujer, 1975, se convirtió en una década de la mujer. Y así había 3 grandes conferencias, cumbres mundiales de la mujer, al inicio, a la mitad y al final de la década de las mujeres. Estas conferencias mundiales fueron un campo de acción político donde se formaron nuevas relaciones transnacionales entre mujeres y nuevos procesos de organización. La Conferencia Mundial de las Mujeres 1975 en México fue la primera conferencia internacional de gobiernos donde se tematizaron asuntos de mujeres y problemas políticos desde el punto de vista de mujeres. Por primera vez, esta conferencia, la de México, tenía la función de crear aceptancia pública y aceptancia internacional para el tema de las mujeres. Pero hay que tener en cuenta la historia de entonces, pues todavía existieron 2 bloques en el mundo y la Guerra Fría. Allí también, en 1975, se empezó a desarrollar el doble formato de una conferencia oficial de los gobiernos en un lado y al mismo tiempo el foro de las organizaciones no gubernamentales. En un lado, en las sesiones de los gobiernos, se trató de institucionalizar la política al nivel multilateral. Se formularon declaraciones políticos, nuevas convenciones obligatorias en el área de los derechos internacionales y programas de acción como mando de instrucción para los gobiernos. Y en el otro lado, en los foros de las organizaciones no gubernamentales, se formaron plataformas de organización autónoma internacional y redes para el intercambio de las fuerzas de la sociedad civil. Había en esta década una variedad enorme de enfoques y corrientes. Todo eso empezó con la dicha Conferencia Mundial de Mujeres en México, 1975, como proceso conflictivo de orientación y organización autónoma de grupos de mujeres de todo el mundo y de todas las culturas. Pero también fue un proceso exitoso y de cierta manera también cooperativa. En 1980, en la segunda cumbre de mujeres, se pudo mejor identificar la diferencia que lo común entre las mujeres de todo el mundo. Eso fue en Copenhague, 1980 estamos. Sin embargo, los foros de las organizaciones no gubernamentales llevaban gran importancia para la visibilización y la formación de identidades, para el intercambio y la disposición a la comunicación entre mujeres. Ahí que empezó la comunicación transcontinental, igual como la cooperación regional entre los movimientos de las mujeres.
En la Conferencia Mundial de Mujeres en Nairobi, 1985, han sido por primera vez mujeres del sur que también destinaron fuertemente tópicos, discursos y visiones. Sobre todo fue la red DAWN, Development Alternatives for Women for a New Era, desarrollo alternativos para mujeres en una época nueva, era nueva. Fue aquí también, y estamos en 1985 en Nairobi, fue aquí también que se inició la perspectiva de la diversidad de los feminismos. Temas de esta época eran programas de ajustes estructurales, destrucción del medio ambiente y nuevas tecnologías. Había el desafío de la acción transnacional colectiva. El foro de las ONGs fue el inicio de muchas redes temáticas transnacionales conectando mujeres del sur y del norte. Al final de la conferencia de Nairobi 1985, había una atmósfera de mutua aceptancia y disposición para alianzas. Resultado fue una movilización enorme a nivel nacional y transnacional. En público y frente a la conferencia de gobiernos se visibilizaron los tópicos y los movimientos. Las últimas décadas del siglo XX, con las grandes conferencias de las Naciones Unidas, se convirtieron en un éxito en relación con los movimientos transnacionales de las mujeres y en relación con los derechos humanos de mujeres logrados. Al final de los años 80, el orden mundial cambió profundamente. Como ustedes saben, había el final de la Guerra Fría. Fueron las Naciones Unidas que se ofrecieron como primera instancia supranacional para buscar políticas para resolver problemas globales. El desafío grande de la época fue la destrucción del medio ambiente, el desarrollo social, la participación política y la lucha contra la pobreza. En esa época existió la esperanza de la posibilidad de la formación de un régimen global y así nació el concepto de gobernar globalmente, Global Governance. Ustedes se acuerdan que había en los años 90 una serie de cumbres mundiales, que fue en 92, la Cumbre Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro. En 1993, dicha conferencia en Viena sobre derechos humanos. En 94, otra conferencia importante de población y desarrollo en Cairo, y así siguió hasta el milenio. Desde luego, 1995, la Conferencia Mundial de Mujeres en Beijing. La preparación de aquella serie de conferencias inició una movilización enorme en las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo en las organizaciones y redes de mujeres. En esta época, los movimientos transnacionales de mujeres se concentraron en el impacto y la influencia de la política institucional. La motivación central de las mujeres fue el deseo de participar normativamente en la redirección de la política a nivel internacional como sujetos del derecho internacional. La metodología para ganar importancia fue la capacidad de intervenir a nivel de cooperación con activistas, investigadoras del mundo científico y con feministas ya en la política, y utilizar sinergias transnacionales en relaciones públicas. La estandarización de casos particulares fue una manera de trabajo, una metodología que ya se conoció antes por Amnistía Internacional.
solidarización y acciones de protesta eran una respuesta a un problema local o a un acontecimiento. Uno de estos actores importantes en esta época fue el Center for Women's Global Leadership, el Centro de Mujeres para el Liderazgo Global, en la Rutgers University, que es una universidad en New Jersey, en los Estados Unidos. Este instituto inició una campaña acerca de violencia contra las mujeres en el preludio de la Conferencia de Derechos Humanos en 1993. Al final, había una acción con cientos de miles de postales que se repartieron en la misma conferencia y demandaron a los gobiernos nacionales de reconocer violencia contra mujeres como violación a los derechos humanos. El lema entonces era: los derechos de las mujeres son derechos humanos. Women's rights are human rights. Un método eficaz de escandalización y politización sobre la injusticia era la organización de un tribunal de mujeres, método muy eficaz también en relación pública. Mujeres expertas de su propia vida presentaron situaciones de injusticia de diferentes formas de violación sufrida, presentaron análisis y rompieron tabús y una cultura de silencio. Las mujeres daban su testimonio, eran testigos de la acusación y como jueces reales participaron dando su comentario de qué manera, según su apreciación, se trataba de una violencia a los derechos humanos en los testimonios presentados. Fue un tribunal que causó mucha atención porque tomó lugar en las salas de Naciones Unidas de Viena, cuando al mismo tiempo 2 pisos más arriba se llevaba a cabo la conferencia oficial de los estados. Así que había bastante intercambio entre ONGs y representantes de los gobiernos. Y el mensaje llegó verdaderamente a sus destinatarios. Este tribunal, hace 20 años, fue organizado por el mismo Center for Women's Global Leadership, el centro que yo he mencionado antes, en colaboración con muchas otras organizaciones de todos los continentes, como organizaciones transnacionales y transcontinentales, igual como organizaciones y redes del Sudán, de las Filipinas, de Canadá, de Estados Unidos y de Europa. 33 testimonios fueron presentados por mujeres de 25 países, testimonios sobre violaciones de sus derechos humanos como mujeres en 5 áreas. La violación de los derechos humanos de las mujeres en circunstancias domésticas, los crímenes de guerra y en situaciones conflictivas contra las mujeres, la violación de la integridad física de la mujer, la violación de los derechos socioeconómicos y la persecución política. Fue un momento histórico en que estas mujeres rompieron con el silencio y con el tabú de hablar sobre violaciones de los derechos humanos de mujeres. Fueron estas voces que inspiraban muchas otras de declamar sobre el abuso de derechos humanos de mujeres para la documentación de las violaciones de derechos de mujeres. Este tribunal simbolizó el colmo de años y años de preparación y organización, y realmente surtió efecto. Y así está cimentado en la Declaración de Viena y en el Programa de Acción de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de 93. Artículo 18.
Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. Artículo 28. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos expresa su consternación ante la violación masiva de los derechos humanos, especialmente el genocidio, la limpieza étnica y la violación sistemática de mujeres en situaciones de guerra. Artículo 41. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce la importancia del disfrute por la mujer del más alto nivel de salud física y mental durante toda su vida. Y el artículo 10. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma el derecho al desarrollo como derecho universal e inalienable y como parte integrante de los derechos humanos fundamentales. Yo no sé cómo estamos de tiempo, pero por lo menos quiero citar una activista de entonces para describirles un poco la atmósfera de esta conferencia. Así dice Ratna Kapoor. Ella es de la India Central y era en este momento abogada y activista del movimiento ecologista contra las represas del río Narmada en la India Central. Ella dice: es curioso estas dos realidades en el mismo edificio, la reforma en la sala arriba y la revolución abajo. Es importantísimo estar involucrado en ambos procesos. Abajo había unos paneles tremendamente lindos. El Tribunal Mundial de las Mujeres fue una experiencia extraordinaria. Poder escuchar a las mujeres de todo el mundo sobre la violencia que tenían que enfrentar, violencia que nunca se reconoció como quebrantamiento de derechos humanos. En el asunto de las mujeres realmente hemos efectuado verdadero lobbying. Estamos delante de la puerta que nos cierran en la cara. Pero la gente también sale por esta puerta para tomar café. Y es allí que nosotras empezamos a persuadirles para que nuestras formulaciones entren en los esquemas. Cuando cierran las puertas, ya no sabemos lo que pasará. Algunas delegadas de gobiernos, lo que realmente me sorprende, salen y nos informan sobre lo que se haya conversado. Si miramos al futuro, entre los méritos de la Conferencia sobre Derechos Humanos en Viena 1993, era por primera vez el reconocimiento de violencia contra las mujeres en sus múltiples formas como violación de derechos humanos. Desde allí salieron en los años siguientes varios documentos de política internacional que forman una firme base para la implementación de los instrumentos legales. Sin embargo, la violencia contra las mujeres todavía es una cadente amenaza a los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Las causas y relaciones entre discriminación y marginalización, la estereotipización y los roles sociales que se atribuyen a las mujeres no pueden ser ignorados más, hay que enfrentarlos. Un gran paso de la conferencia fue el reconocimiento de la indivisibilidad de todos los derechos humanos, tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales.
Eso es crucial, ya que sin acceso a los recursos económicos y sin infraestructura, mujeres no tienen capacidad de resistencia frente a situaciones de violencia y no tienen voz. Y al revés, sin voz no tienen la capacidad de reclamar recursos. A pesar de que sabemos todo eso, somos testigos de un aumento de empobrecimiento y de explotación de mujeres por un capitalismo, militarismo y, en fin, patriarcado global más brutal que nunca. El periodo desde el inicio de la crisis financiera fue caracterizado por un retroceso de realización de derechos humanos, económicos y sociales para muchísima gente en muchos países. A la vez, hay una criminalización creciente de defensores y defensoras de derechos humanos, sobre todo observado en el área de las mujeres y de los pueblos indígenas. La globalización económica y la privatización han aumentado las responsabilidades múltiples de las mujeres en el área del trabajo pagado y no pagado. Y más, en general, los derechos humanos de las mujeres en el área de la economía, de lo social y de lo cultural están en peligro, y los progresos de acceso en las áreas de salud y educación retroceden. Otro reconocimiento importante de la Conferencia de Derechos Humanos de 1993 fue la reafirmación del derecho al desarrollo. Hoy en día, sin embargo, hay una necesidad de incluir más explícitamente la perspectiva ecológica en vista de la acelerada destrucción de los ecosistemas y de la biodiversidad a raíz de la masiva explotación de recursos naturales y la progresiva comodificación de la naturaleza. Por fin, volvemos al lugar donde nos encontramos hoy para convocar debates sobre los derechos humanos de las mujeres, con la metodología de un tribunal simbólico para despertar la conciencia social, haciendo visible lo que pasó en la propia voz de las mujeres como forma de empoderamiento. Para eso, en el nombre de White, de la organización Plataforma Feminista, de donde yo vengo, les deseo todo el éxito que merecen por sus esfuerzos, y a todas nosotras y nosotras nos deseo mucho ánimo y toda la energía que necesitamos para enfrentar los desafíos en la lucha para una vida digna y llena de justicia. Muchísimas gracias. Arratsaldeon, zaudeten guztioi. Gaur hasiera emango diogu emakumeen eskubideen auzitegia Euskal Herria 2013 2/20. Beronen prestaketa hilabetetako lana izan da. Lan hau kolektibo desberdinen elkarlaneko prozesua izan da. Elkarte feministak, gizarte mugimenduko kolektiboak, garapenerako gobernuz kanpoko erakundeak, azken finean, emakumeen eskubideen defentsan konpromisoa duten hainbat emakume eta gizonen lana. El trabajo de todas las personas que han hecho que este tribunal pueda desarrollarse son muchas, pero queríamos nombrar en concreto a las que han participado en todo el proceso de la preparación del tribunal, dedicando su tiempo y su esfuerzo. Estamos hoy aquí, Asamblea de Mujeres de Vizcaya, Feministalde, EGOA, Bilgune Feminista, Mujeres del Mundo, Medicus Mundi Guipúzcoa, Amnistía Internacional, Paz con Dignidad Omal, Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Euskadi, ESK, ELA, Esteilas, LAB, Comisiones Obreras, Seteme Guaisea, Pícara Magazine, Mugarik Gabe Nafarroa, Emakume Internacionalista, CEAR Euskadi, Marcha Mundial de Mujeres, Cooperación, Plasandreok,
Grupo Feminista de Saskundea y Mugarik Gabe. Todas las organizaciones que estamos aquí presentes queremos agradecer y reconocer la valentía de las mujeres que traen a este tribunal su testimonio en búsqueda de justicia que el sistema les ha negado, en una reivindicación de ejercicio de derechos que no se reconocen como tal para las mujeres. Mandamos un mensaje de cariño especialmente a quienes no nos pueden acompañar, a las mujeres que están en la cárcel y a aquellas a quienes unas políticas migratorias restrictivas y racistas les han impedido viajar para estar con nosotras. También queremos enviar desde este tribunal nuestro saludo y apoyo a Beatriz, de El Salvador, Estado que niega toda forma de aborto, incluso cuando su vida estaba en riesgo, y a la comunidad nigeriana, colombiana y vasca, que recientemente ha perdido a 2 mujeres a manos del mismo asesino. Pedimos desde aquí un aplauso que se oiga aquí y en los lugares desde donde nos están viendo. Iniciar un acto político de justicia simbólica, un acto de reivindicación de los derechos humanos de las mujeres, de reparación y reconocimiento para todas las mujeres que diariamente no podemos ejercer el disfrute de los derechos humanos y que además se nos niega el espacio para denunciar estos hechos. Concretamente, exigimos el respeto al derecho a una vida libre de violencia, el derecho al aborto y el derecho a un nivel de vida digno para las mujeres. Los derechos humanos se basan en el reconocimiento de necesidades de todas las personas, estén o no enmarcadas en términos legales en necesidades humanas, sean políticas, civiles, económicas, laborales, sociales, culturales, sexuales, ecológicas, que las personas necesitamos cubrir para desarrollarnos como tal. De ahí que los derechos humanos sean integrales, pues responden a necesidades básicas que la sociedad acepta que son fundamentales para la vida. Desde el movimiento de mujeres y feminista, así como desde distintos grupos sociales, se han hecho muchas críticas a los derechos humanos, poniendo en evidencia su falta de universalidad. En el transcurso de los años 80 y 90 surgió un movimiento mundial por los derechos humanos de las mujeres que cuestionó los prejuicios y estereotipos de género subyacentes en el marco de los enfoques predominantes de defensa de los derechos. Cuando se tomó en cuenta a las mujeres, en vez de reconceptualizar los derechos humanos partiendo de las necesidades, intereses y sueños de ambos sexos, simplemente se estableció que la mujer gozaría de los mismos derechos que fueron pensados desde la experiencia vivencial de los hombres, sin que importase que la mujer no haya participado en la definición, conceptualización y selección de estos derechos y menos aún sin que importe que la experiencia de vida de las mujeres sea diferente y desigual a la de los hombres. Este movimiento toma fuerza en la campaña mundial Los derechos de las mujeres son derechos humanos, donde se planteó la existencia de brechas entre la teoría y la práctica de los derechos humanos en diversos foros, como la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena en 1993, que vino precedida de un tribunal simbólico. 20 años después siguen vigentes muchas de las demandas que allí se presentaron. Es por ello que proponemos este tribunal donde nos encontramos, Euskal Herria 2013, Viena +20. 20 años después, este Tribunal de Derechos de las Mujeres reconoce la vigencia de las demandas que se plantearon a nivel mundial, sus causas estructurales y sistémicas, así como la diversidad de formas de expresarlas. Desarrolla un acto que se suma al trabajo emprendido entonces para abrir y profundizar foros de sensibilización, debate, denuncia y exigencia de más y mejores medidas que garanticen los derechos humanos de las mujeres, que amplíen o perfeccionen el reconocimiento de derechos. Hacerlo es importante porque a pesar del reconocimiento formal de la igualdad de derechos y del derecho a vivir una vida libre de violencia, estos recursos son todavía insuficientes para garantizar el disfrute efectivo de todos los derechos por parte de las mujeres. Aunque haya avances jurídicos, existe una enorme brecha entre el reconocimiento formal de los derechos humanos de las mujeres y la posibilidad de disfrutarlos. Comenzamos con el tribunal. Este tribunal contará con
como hemos mencionado al inicio, con el protagonismo de voces y testimonios de 8 mujeres que desde diversos lugares de América Latina, el Estado español y Euskal Herria comparten sus testimonios. Voces que no solo hablan de hechos personales y puntuales, sino que contienen las historias de miles de mujeres en cualquier parte del mundo. El tribunal cuenta con la participación de diferentes figuras. Un jurado encargado de escuchar la voz de estas mujeres y sus reivindicaciones y redactar una declaración final que contenga recomendaciones para el respeto de los derechos humanos de las mujeres y para la reparación de las vulneraciones aquí presentadas. Este jurado está compuesto por Luz Méndez Gutiérrez, ex coordinadora general de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas. Fue coordinadora del consorcio Actoras de Cambio, la lucha de las mujeres por la justicia. Es investigadora sobre violencia de género y acceso de las mujeres a la justicia. Participación en las negociaciones de paz de Guatemala. Fue integrante del equipo de expertas en género para las negociaciones de paz en Burundi de UNIFEM. Formó parte del consejo asesor de Global Fund for Women. Cecilia María Cristina Olea Mauleón, feminista nacida en el Perú. Integra el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Ha participado en el proceso de la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer y de la Conferencia de Población y Desarrollo, así como en las reuniones de Mesa de Género y Desarrollo de la CEPAL. Ha sido coordinadora regional de la campaña 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, y ha integrado la coordinación colegiada de la campaña por la Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, de la cual es fundadora. Es miembro fundadora de la articulación feminista Marcosur. Line Vareiro Bobadilla es abogada y politóloga feminista paraguaya. Es una de las fundadoras, integrante e investigadora del Centro de Documentación y Estudios de Paraguay, integrante del Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU y profesora de la maestría del Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas, Flaxo, Argentina. Es integrante de la Asamblea General del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y de Waterloo. Es activista de la Coordinación de las Mujeres de Paraguay, de la Articulación Feminista Marcosur y de la Red contra la Forma de Discriminación. Ha sido profesora de diversas maestrías de género. Sus libros y artículos tratan sobre democracia, ciudadanía y participación política desde una perspectiva de género y de derechos humanos. Mariluz Esteban Galarza, licenciada en Medicina por la UPV y doctora en Antropología Social por la Universidad de Barcelona. Médica de planificación familiar y posteriormente profesora de Antropología Social. Actualmente trabaja en la Universidad del País Vasco, UPV, donde también coordina el máster en estudios feministas y de género. Forma parte del grupo de mujeres de Basauri y de Marianea Casa de Mujeres de Basauri y ha participado en distintas iniciativas feministas. Teresa Meana Suárez, nació en Asturias en 1952, licenciada en Filología Románica y profesora de secundaria. Feminista y experta en sexismo lingüístico y autora, entre otros, de ¿Por qué las palabras no se las lleva el viento?, en 2002. Durante 6 años, en América Latina, publicó un libro de instrucciones sobre un uso no sexista del idioma y publicó numerosos artículos e impartió cursos y talleres sobre este tema. Actualmente, y siempre desde el movimiento feminista autónomo, participa activamente en la Casa de la Dona de Valencia. En 2010 fue nombrada huésped de honor de la ciudad de Buenos Aires. Juan Hernández Ubizarreta, doctor en Derecho y profesor de la UPV. Autor, entre otros, del libro titulado Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos, militante internacionalista, miembro de la red birregional Enlazando Alternativas y amicus curiae del Tribunal Permanente de los Pueblos y juez de las audiencias contra Unión Fenosa y BBVA. Observador internacional en Nicaragua, Colombia, Chiapas, Irak y Guatemala. Juana Balmaseda, abogada, ex vicedecana del Colegio de Abogados de Vizcaya, vocal del Consejo Vasco de la Abogacía y de la Subcomisión de Violencia de Género del Consejo General de la Abogacía Española. Desarrolla una labor docente en el Máster de Violencia de Género de la Universidad de Deusto y en el de Cooperación Internacional de la UPV. Premio Manuel de Irujo de Justicia en 2008, en reconocimiento de su compromiso por la mejora de la justicia en campos como la violencia sexista y la formación de abogados especialistas en dicha materia y el derecho de familia, así como trabajo en la conformación de los protocolos de colaboración institucional en la creación del turno especializado o en la mediación penal.
fiscala del Tribunal de Conciencia sobre Sobrevivientes de Violencia Sexual durante el Conflicto Armado de Guatemala 2010. Ha participado en misiones de observación internacional en Colombia 2007 y en Palestina en 2011. Queremos agradecerle su participación. También están presentes observadoras quienes avalan este proceso. Algunas representan a instituciones que tienen una labor fundamental en garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos, y otras de otros colectivos feministas o medios de comunicación también imprescindibles para la defensa de estos derechos. La resolución del jurado y toda la conclusión de que aquí se extraiga serán documentos muy valiosos para desde la sociedad civil seguir incidiendo para que estas recomendaciones se cumplan. Como observación tenemos a Begoña Yebra Isasi, periodista de ITV, Julia Hernández Vallés, que ocupa el cargo de adjunta del Ararteko y miembro de la Red de Defensorías de la Mujer, Izaskun Londaira Larisgoitia, directora de Emakunde, Maribel Vaquero Montero, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana del Parlamento Vasco, Paloma Soria Montañez, abogada senior en Women's Link Worldwide, organización internacional de derechos humanos que trabaja por la justicia con perspectiva de género, que trabaja porque la justicia con perspectiva de género sea una realidad en todo el mundo. Y Mayra del Socorro Pineda Pérez, feminista integrante del Movimiento Amplio de Mujeres y de la Red de Mujeres contra la Violencia de Nicaragua, y fundadora de Xochitl Acal, organización perteneciente al Movimiento de Mujeres de Nicaragua. También nos acompañan invitadas de honor, mujeres que desde su práctica diaria se comprometen en la lucha contra la diversidad de violencias que enfrentamos las mujeres. Asun Casasola, madre de Nagore Lafaje. Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya, Centro Asesor de las Mujeres de Barakaldo Argitan, Posada de los Abrazos, Asociación de Mujeres de Basauri, Malen Echea, Mujeres Imperfectas de Bilbao, Módulos de Asistencia Psicosocial de Bilbao, Ausolán y Recalde. Asimismo, están presentes en este tribunal como público diferentes personas, organizaciones sociales y grupos políticos interesados en este foro y en lo que vamos a tratar, lo cual nos alegra, dado que consideramos que la vulneración de los derechos de las mujeres debemos enfrentarlo entre todas y todos. Queremos agradecer especialmente la presencia de Bakartxo Tejeria Otermin, presidenta del Parlamento Vasco, por venir a apoyar este acto con su presencia. Para finalizar, permitirnos hablar en nombre de Mugari Gabe, para compartiros que llegar hasta aquí donde nos encontramos hoy ha sido un proceso sumamente gratificante por la receptividad de cada mujer y colectivo a quien hemos contactado. Un trabajo arduo de meses se ha convertido en un aprendizaje constante y hemos ido tejiendo una red que resistirá y servirá de base para todo el camino que vayamos construyendo. Eskerrik asko guztioi.